Bien, empezamos con los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa. Habíamos visto los nucleósidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa inversa. Estos inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, su mecanismo de acción es el siguiente. Se unen a un bolsillo hidrófobo de la transcriptasa inversa y generan un cambio conformacional que va a modificar su actividad, la va a disminuir radicalmente a su actividad. Entonces, ese es el mecanismo de acción de los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa. Inhibir de otra manera la transcriptasa inversa. Algunas características que le son semejantes y son de grupo. Son inhibidores no competitivos, claramente. No necesitan fosforilarse intracelularmente, a diferencia de los nucleósidos y nucleótidos. No inhiben la polimerasa humana, la gamma mitocondrial, la polimerasa gamma mitocondrial, entonces no van a tener efectos adversos como por ejemplo la miopatía, la neuropatía periférica, la pancreatitis, la esteatosis hepática o la acidosis láctica, que son efectos adversos bastante severos. Se metabolizan o son sustratos del citocromo 3A4 y 2B6, a diferencia de los del grupo anterior, que no era sustrato y no interaccionaba con los citocromos. Y una característica con respecto a la resistencia, que la resistencia aparece rápidamente. Con pequeñas mutaciones ya aparece resistencia y es cruzada, o sea que si se le genera resistencia a uno de estos medicamentos, es muy probable que ninguno de ellos sea eficaz. Eso quiere decir resistencia cruzada. Bien, vamos a empezar con neviparina. La neviparina, otra cosa que me olvidé decir, que no lo puse en el PowerPoint antes de empezar con neviparina, es que no hay que ajustar la dosis en la insuficiencia renal porque se eliminan por tubo digestivo fundamentalmente, y que tienen una muy alta unión a proteínas plasmáticas. Esas son las características también de este grupo. La neviparina tiene una biodisponibilidad bajísima, atraviesa la placenta y se excreta por leche materna. Ustedes van a leer que puede utilizarse para prevenir la transmisión vertical. Sin embargo, no se utiliza. ¿Por qué? Porque no hay estudios controlados y por la posible toxicidad hepática. Entonces no se utiliza para la infección, para evitar la infección por transmisión vertical. Se metaboliza, como ya lo dije anteriormente, en el citocromo 3A4 y también en el 2B6, con la característica que es inductor enzimático del citocromo 3A4. Se elimina muy poco por riñón, como les dije anteriormente, se elimina fundamentalmente por heces y bilis. Las reacciones adversas. Bueno, una característica también de grupo es que de los efectos adversos más frecuentes son el eritema, el síndrome de Stevens-Johnson, el aumento de las transaminasas. Discúlpenme. Bien. Entonces, con respecto a los efectos adversos, el eritema, síndrome de Stevens-Johnson, y el segundo más frecuente es el aumento de las transaminasas. Estos efectos adversos son comunes a la mayoría. Bueno, son tres en realidad. Tampoco hay gran mayoría. El aumento de las transaminasas en general en este caso no tiene repercusión clínica salvo en el 1% de los pacientes. Y después tiene otros efectos adversos que son más leves, claramente. Es un inhibidor enzimático del citocromo 3A4, entonces disminuye las concentraciones plasmáticas de metadona. Ya lo vamos a ver, a metadona es un opioide que su disminución brusca de la concentración plasmática produce un síndrome de abstinencia.
que es muy similar al síndrome de abstinencia producido por la morfina. Así que hay que tener cuidado en pacientes con que están consumiendo metadona, porque les puede generar un síndrome de abstinencia. Otra cosa que es característica, disminuye las concentraciones plasmáticas de tionestrol y norepinefrina. Hay que pensar en otro método de planificación familiar por disminuir estas dos hormonas. Y también produce disminución de la concentración plasmática de los inhibidores de la proteasa, que los vamos a ver a continuación. De la virdina. De la virdina tiene una buena biodisponibilidad, sin embargo se absorbe fundamentalmente en pH ácido. Entonces, circunstancias como por ejemplo personas que tengan acloridria, personas que estén consumiendo inhibidores de las bombas de protones o que estén consumiendo antihistamínicos H2 como por ejemplo la ranitidina o la cinetidina, van a disminuir la absorción de la virdina. Así que hay que evitar el consumo concomitante con estos fármacos, o sea, con cualquier circunstancia que aumente el pH gástrico. Como les dije anteriormente, se une mucho a proteínas plasmáticas y en este caso es un inhibidor del citocromo 3A4. Se excreta por heces y vía biliar. Ya saben que el eritema es uno de los efectos adversos frecuentes de grupo, que son maculopapulares, no son graves los eritemas de este tipo. Pueden aparecer en tronco, pueden aparecer en cara, pueden aparecer en miembros superiores, pero no son pruriginosos y no pasa absolutamente nada, no tiene ninguna repercusión clínica. También síndrome de Stevens-Johnson y elevación de las transaminasas, que son efectos adversos comunes a todos. Y neutropenia, que es muy infrecuente, la aparición de neutropenia es muy infrecuente. Interacciones medicamentosas, como es un inhibidor del citocromo 3A4, va a aumentar la concentración de todos estos fármacos que tienen un margen terapéutico estrecho. La amiodarona tiene, por ejemplo, y los derivados del cornezuelo del centeno, o sea, los derivados del ergot, tienen una ventana terapéutica muy estrecha. Y también el resto, bueno. Y la carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina y rifabutina disminuyen las concentraciones plasmáticas de la virdina. Siempre que aparezca fenobarbital o rifampicina son inductores enzimáticos y van a disminuir la concentración plasmática de la mayoría de los fármacos. Y para finalizar este grupo, el efavirenz, que tiene una biodisponibilidad intermedia, pero los alimentos grasos aumentan su absorción. De todas maneras, se aconseja consumirlo de noche con el estómago vacío para reducir los efectos adversos. Así que no importa si se administra o no se administra con alimentos. Una característica del efavirenz es que al aumentar la dosis disminuye la absorción. No explica por qué el Goodman, pero me imagino que debe ser que se absorbe por medio de un transportador. Y como ustedes saben, cuando utilizamos un transportador, por ejemplo, y hay mucha dosis, se satura y la velocidad permanece constante. Entonces debe ser por eso. Igualmente es una idea que se me ocurrió a mí. Bueno, se une muchísimo a proteína plasmática como el resto del grupo y se metaboliza como el resto del grupo en el citocromo 2B6 y 3A4. Se excreta obviamente por heces. Una característica, es un autoinductor de su propio metabolismo. Entonces es necesario aumentar la dosis durante las primeras semanas. Efecto adverso común a todos: eritema, síndrome de Stevens-Johnson, aumento de las transaminasas, en este caso también el aumento del colesterol. Y el efecto adverso más frecuente de este fármaco no es el eritema ni el síndrome de Stevens-Johnson, son los efectos adversos psíquicos o psiquiátricos, que son depresión, manía, alucinaciones,
psicosis, aparecen en más del 50% de los pacientes. También, algo que es llamativo, es un dato pintoresco, da falso positivo en el análisis de orina de la marihuana. Y es el único antirretroviral que se ha demostrado teratogénico. Ningún otro se ha demostrado teratogénico, solamente el Efavirenz. Interacciones medicamentosas. La carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína, metadona y rifabutina disminuyen la concentración plasmática de Efavirenz, claramente. La rifampicina disminuye la concentración plasmática de Efavirenz, pero la Efavirenz no modifica la concentración plasmática de la rifampicina. También disminuye la concentración plasmática por ser inductor enzimático del indinavir, saquinavir, amprenavir, que son inhibidores de la proteasa. Y aumenta la concentración plasmática del nelfinavir y ritonavir, que son otros inhibidores de la proteasa. Y la carbamazepina, fenobarbital y fenitoína disminuyen la concentración plasmática de Efavirenz. Bien, no hay nada más para decir de los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleócidos. Algunas cuestiones generales. En general, los efectos adversos que aparecen en estos medicamentos son fundamentalmente cutáneos, erupciones cutáneas, y tienen una alta incidencia de producción del síndrome de Stevens-Johnson. Otros son los antibióticos y otros son los anticonvulsivantes. Son de los tres grupos que más producen el síndrome de Stevens-Johnson. Recuérdenlo porque lo toman en clínica el síndrome de Stevens-Johnson y siempre preguntan qué medicamentos, porque toman farmacodermias. También producen aumentos de la transaminasa. Sin embargo, el aumento de las transaminasas no tiene consecuencias. Inclusive, muchas veces, por más que se suspendan los fármacos, siguen aumentadas las transaminasas, pero no tienen ninguna consecuencia clínica. Hay que tener cuidado con las interacciones a nivel de la absorción. Es preferible no consumirlos con alimentos o con otros fármacos, porque, por ejemplo, de la virdina, consumirlos con inhibidores de bomba modifica el pH y disminuye la absorción. En cambio, con el Efavirenz se recomienda no consumirlo con medicamentos. Entonces es preferible que los pacientes no consuman estos medicamentos con alimentos. Hay que tener cuidado con la neoviparina y los anticonceptivos orales porque disminuyen las hormonas de los anticonceptivos. Y bueno, una cuestión particular, el Efavirenz produce falso positivo para el test de la orina de la marihuana, pero creo que no produce para el test de aire expirado, creo. Bien, y terminamos con los inhibidores no nucleótidos de la transcriptasa inversa. Ahora viene el otro grupo, que es muy largo, que son los inhibidores de la proteasa. Si bien el grupo es largo, son todos muy similares y todos producen prácticamente lo mismo. Bueno, ¿qué hacen los inhibidores de la proteasa? Inhiben la proteasa de aspartilo vírica. La proteasa de aspartilo vírica produce descomposición proteolítica de algunas proteínas, como la GAP y PUL del HIV. Es necesario destruir, o sea, producir descomposición de estas proteínas para que la molécula vírica se convierta en una molécula vírica madura e infectiva. Entonces, tenemos una molécula provírica que es necesario que esta proteasa le produzca proteólisis de algunas proteínas para que se convierta en una molécula infectiva madura. Entonces, ¿qué hacen los inhibidores de la proteasa? Impedir que el virus se convierta en infectivo, o sea, en una molécula madura. Características. La vida media es muy corta, en todos la vida media es muy corta, como mucho es 10 horas, pero vamos a ver que la vida media en general ronda de 3 a 5 horas o menos.
son sustratos del citocromo 3A4. De hecho, la mayoría inhibe el citocromo 3A4. Penetra muy escasamente al líquido cefalorraquídeo, aparentemente por su alta unión a proteínas plasmáticas. De hecho, uno de los que atraviesa más la barrera hematocefálica es el indinavir, que es el que menos se une a proteínas plasmáticas. Como les dije anteriormente, son sustratos e inhiben el citocromo 3A4. El ritonavir tiene varias características. Primero, que es el inhibidor enzimático más potente conocido, inhibidor enzimático del citocromo 3A4 más potente conocido, y se utiliza en combinación, por ejemplo, con el lopinavir y con el indinavir para aumentar la vida media de estos fármacos. O sea, vienen combinados. Inclusive ni siquiera hay que combinarlos, ya vienen combinados, tipo sulfametoxazol trimetoprim. Entonces, el ritonavir, más allá de que se puede utilizar como antirretroviral, se utiliza también como inhibidor enzimático. Y con respecto a la resistencia, bueno, demora meses o semanas, algunas veces dicen, y no es de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que si se le genera resistencia a un inhibidor de la proteasa, no necesariamente el virus va a ser resistente a otro inhibidor de la proteasa, a diferencia de los que vimos anteriormente que sí tenían resistencia de clase, que la resistencia a uno era suficiente para ser resistente a otro inhibidor no nucleótido de la transcriptasa inversa. Y que demoraba menos tiempo, o sea, la resistencia en el grupo anterior se veía rápidamente. Esas son las características distintivas y características del grupo de estos inhibidores de la proteasa. Ya vamos a ver que tiene un perfil de efectos adversos similares, con algunas diferencias, y que otra característica que les es propia es que todos se modifican excepto uno, que es el fosfenplenavir. Todos modifican la biodisponibilidad con la administración de alimentos, algunos más, algunos menos, pero todos modifican su absorción con la administración de alimentos. Vamos a empezar, son cortitos por suerte. Vamos a empezar con el saquinavir. El saquinavir tiene una biodisponibilidad muy baja, pero la presencia de alimentos aumenta su biodisponibilidad. Después voy a plantear la problemática si conviene o no administrarlos con alimentos. Aparentemente tiene cinética no lineal, porque si se duplica la dosis aumenta su concentración plasmática más de lo esperado. Tienen una unión muy alta a proteínas plasmáticas, como lo dije anteriormente, y se metaboliza en el citocromo 3A4. Obviamente la vida media es muy baja y no se eliminan prácticamente por excreción renal. El ritonavir, y en todos los casos el ritonavir va a aumentar su vida media, va a disminuir su depuración, o sea que puede duplicar hasta la vida media. Y también una característica que le gusta a Balaban, el jugo del pomelo, también inhibe el citocromo 3A4, pero es en el único caso que modifica la vida media con el saquinavir. Van a leer que dice jugo de toronja, creo que dice, pero es el jugo de pomelo. Muchas veces la traducción es incorrecta del Goodman, así que no se confundan, no es jugo de toronja. Después en otro lado dice jugo de uvas, pero no, sigue siendo el jugo de pomelo. Los efectos adversos en general son muy leves, son digestivos, náuseas, vómitos, diarrea, y algunos más que ya los vamos a ver, pero en general son muy leves los efectos adversos. Pero sí son importantes también las interacciones medicamentosas. Como son inhibidores enzimáticos, aumentan la concentración plasmática de estos fármacos, de los derivados del cornesolo del centeno, o sea, los derivados del ergot, y de 2-benzodiazepina que tienen margen terapéutico estrecho. Sin embargo, la nebiparina, efavirenz y rifampicina disminuyen la vida media del saquinavir.
Ritonavir. Bueno, ya sabemos algo de ritonavir, que se utiliza también como inhibidor enzimático, más allá de que se usa como antirretroviral. Bueno, de acuerdo a la presentación, puede aumentar la absorción o disminuir la absorción la presencia de alimentos. En determinados casos aumenta, en otros casos disminuye. Como les dije anteriormente, en todos los casos, excepto en el fosmanogeprid, siempre los medicamentos modifican la absorción. Bueno, se unen mucho a proteínas plasmáticas como todos los del grupo y se metabolizan en el citocromo 3A4, al cual inhibe, y también en el 2D6. Y una cosa característica, que no solo inhibe el citocromo 3A4, no me acordaba qué iba a decir, no solo inhibe el citocromo 3A4, sino que también lo estimula. Hay muchas veces que son inhibidores e inductores. Bueno, pero lo induce muy moderadamente. Fundamentalmente es un inhibidor enzimático. Y bueno, como ustedes ya saben que es una característica del grupo, se elimina muy poco por riñón, se elimina fundamentalmente por materia fecal. Efectos adversos. Los digestivos, que son muy leves, pero aparecen otros efectos adversos, como por ejemplo son el aumento del colesterol y los triglicéridos. Y falta un efecto adverso también que es común a varios integrantes del grupo, que es la resistencia periférica a la insulina. Pero normalmente son estos los efectos adversos: digestivos muy leves, el aumento del colesterol y triglicéridos. Y si nos basamos en la teoría de que el aumento del colesterol y de los triglicéridos produce aterosclerosis, podemos decir que tiene aterosclerosis acelerada. Cuando veamos tratamiento de las dislipemias, les voy a pasar un link de un video en donde cuestionan el tema del colesterol. Aparentemente el colesterol, o yo soy de la idea que el colesterol, no es idea mía, que el colesterol es básicamente un invento para vender medicamentos, y lo vamos a charlar más adelante. Interacciones medicamentosas. Es el inhibidor enzimático más potente de todos, o sea que va a aumentar la concentración plasmática de todos los medicamentos que se metabolizan en el citocromo 3A4. Sin embargo, estos son los que tienen una ventana terapéutica más estrecha. La rifampicina va a disminuir la concentración plasmática del ritonavir. Hay que evitar utilizarlo con disulfiram y el metronidazol. ¿Por qué? Bueno, el disulfiram no se usa más, pero bueno, el Goodman lo sigue mencionando. Pero el metronidazol sí se utiliza. ¿Por qué hay que evitar la combinación? Porque el ritonavir, las presentaciones del ritonavir tienen alcohol. Entonces pueden desencadenar un síndrome tipo disulfiram, o antabús o acetaldehído. Entonces hay que evitar combinarlo con metronidazol. ¿Es importante? Sí, porque es muy probable que un inmunodeprimido tenga infecciones por anaerobios. Y el metronidazol es de elecciones para anaerobiosis, así que así que hay que tener en cuenta, si está tomando ritonavir, y no es solamente que tome ritonavir como antirretroviral, puede estar tomando otro medicamento combinado, otro inhibidor de la proteasa combinado con ritonavir. Entonces hay que tener en cuenta que tampoco se puede combinar con disulfiram o metronidazol. Y como les dije anteriormente, es también inductor enzimático y disminuye la vida media o la concentración plasmática del etinilestradiol. En este caso también hay que buscar alternativas para la planificación familiar, o sea, no los anticonceptivos orales. Y como les dije anteriormente, se usa en determinados casos, como por ejemplo combinados con el lopinavir y combinados con el indinavir, para aumentar la vida media de los mismos, y a veces para evitar algunos efectos adversos. Para evitar la alteración de la biodisponibilidad con los alimentos. Y ahora viene uno de los que se combina con el ritonavir, que prácticamente siempre viene combinado con el ritonavir, el indinavir.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, los alimentos ricos en grasas disminuyen y es uno de los inhibidores de la proteasa que se modifica o en gran medida o en mayor medida con la administración de alimentos. El otro es el nelfinavir. Porque fíjense, en este disminuye el 75%, pero bueno, la combinación con ritonavir modifica esa modificación en la biodisponibilidad y se empieza a absorber más. Entonces, con ritonavir sí se puede administrar con alimentos. Como les dije anteriormente, todo se une mucho a proteínas plasmáticas y no atraviesan al sistema nervioso central. Sin embargo, el indinavir es el que menos se une a proteínas plasmáticas y por eso aparentemente llegan mejor al sistema nervioso central o atraviesa mejor la barrera hematoencefálica. Se metaboliza en el citocromo 3A4, la vida media es muy corta, por eso se combina con ritonavir para alargar su vida media. Imagínense, estos medicamentos muchas veces se administraban antiguamente 16 veces por día. O sea, para que se dé una idea. Y bueno, y se excreta fundamentalmente, como todos, por ese. Un efecto adverso que les es propio y no es compartido con ninguno es la cristaliuria con nefrolitiasis. ¿Por qué? Porque tanto el indinavir como los metabolitos precipitan en la orina. Entonces es aconsejable al paciente que está consumiendo indinavir más ritonavir que consuma abundante agua. Bueno, en realidad se aconseja que tome 2 litros de agua por día igual que todos, así que hay que avisarle que sí o sí tiene que tomar abundante agua. Produce hiperbilirrubinemia no conjugada, que es un efecto adverso estético y a veces por más que se suspenda el fármaco sigue manteniéndose aumentada, pero no trae consecuencias consecuencias clínicas. Y acá sí aparece ya otro efecto adverso que es bastante común en estos medicamentos, que son la hiperglucemia y resistencia periférica a la insulina. También hay otros que tienen los mismos efectos adversos. Así que es un efecto adverso de grupo. ¿Qué hay que hacer en estos casos si el paciente es diabético? Ya sea diabético tipo 1 o diabético tipo 2, hay que controlar más estrictamente la glicemia y hay que ajustar la dosis. No se suspende ninguno de los dos medicamentos, pero sí puede empezar a tener hiperglicemia. De todas maneras, no es grave tener episodios de hiperglicemia no muy alta. Y otro efecto que es propio de indinavir, bueno, es compartido por ejemplo con el amprenavir, pero bueno, el amprenavir por otra cuestión, este tiene alteraciones dermatológicas. Las alteraciones dermatológicas son, por ejemplo, la caída del cabello, es la sequedad y agrietamiento de la piel, de los labios. Esos son los efectos adversos a nivel dermatológico, no así los que tiene el amprenavir, que son un poco más complejos. Bueno, entonces el indinavir tiene un par de efectos adversos que le son propios, por ejemplo, la cristaliruria con nefrolitiasis y las alteraciones dermatológicas. Interacciones medicamentosas. Bueno, son inhibidores del citocromo 3A4, pero recordemos una cosa, no se administra solo, se administra con ritonavir, así que por eso la inhibición es más potente. Y la neoviparina, el efavirenz, rifabutina y rifampicina disminuyen la concentración plasmática del indinavir por inducción del citocromo 3A4. Nelfinavir. Bueno, nelfinavir, que es algo que no mencioné, el nelfinavir es el único que no se puede combinar, no sé por qué, con el ritonavir. Es el único que no se combina con ritonavir. Es el otro, junto con el anterior, con el indinavir, que la presencia de alimentos modifica muchísimo su biodisponibilidad. Se une mucho a proteínas plasmáticas y otra característica que es propia del nelfinavir. Este se metaboliza en el citocromo
2D19, perdón. También como el resto en el 3A4 y 2D6. Y tiene el único metabolito conocido de los antirretrovirales, que se llama M8, que está producido por la reducción por parte del citocromo 2C19 del nelfinavir, y tiene aparentemente una actividad antirretrovírica del 30-40% del metabolito original. Bueno, como saben, se excreta muy poco por riñón y se eliminan fundamentalmente por heces. Una indicación que cabe la pena aclarar, que se puede utilizar en niños, se puede utilizar en embarazadas, pero para la paciente embarazada, generalmente no para prevenir la transmisión vertical, y también en personas con disfunción hepática. Esa es la característica que les propia al nelfinavir. Bueno, los mismos efectos adversos: aterosclerosis acelerada, efectos gastrointestinales leves y intolerancia a la glucosa. Bien, no por inhibir o por estimular, no por acción a nivel del citocromo, disminuye la concentración plasmática de la acidobudina y del etilenilestradiol y la noretindrona, lo cual, de nuevo, hay que pensar en otra estrategia de planificación familiar por disminuir las concentraciones plasmáticas de la noretindrona y el etilenilestradiol. Pero no es por alteración a nivel del citocromo. ¿Sí? Y ahora sí, la rifampicina obviamente disminuye las concentraciones plasmáticas del nelfinavir y la rifabutina también. Fosamprenavir son lo mismo. Antes estaba el amprenavir, que es una sulfa. Eso es importante porque por esa característica produce las alteraciones hematológicas. Y después crearon el fosamprenavir, que se desfosforila y se convierte en amprenavir. Las características es que, por ejemplo, el fosamprenavir no altera su absorción, la presencia de alimentos. Entonces es una ventaja. Se unen muchas proteínas plasmáticas, la vida media es muy similar para ambos, porque realmente el fosamprenavir es inactivo si vamos al caso, es un profármaco que se tiene que transformar en amprenavir para ejercer su actividad, pero se convierte en amprenavir dentro del organismo, o sea, después de ser absorbido. Y también se elimina por vías biliares y heces. Efectos adversos. Bueno, los mismos de siempre: náuseas, vómitos, diarrea. Y acá aparecen de nuevo, como en el caso del indinavir, pero en el caso del indinavir, que producía alteraciones de la piel leves, o sea, piel seca, fisuras en la piel, que producía caída del pelo. Acá las alteraciones cutáneas son erupciones de todos los tipos: urticarianas, maculopapulares, pruriginosas, medicamentosas, etc. Que eso es un típico efecto adverso de las sulfas. Ya las vamos a ver, por ejemplo, de nuevo en la furosemida, que es una sulfa. Interacciones medicamentosas. Disminuye la rifampicina y el efavirenz disminuyen las concentraciones plasmáticas del fosamprenavir, de los dos, del amprenavir y el fosamprenavir. Estos aumentan la concentración plasmática de la atorvastatina, rifabutina, cetoconazol, y disminuyen los de la virdina, siempre digo de la virdina, pero es de la virdina y metadona. Ojo en pacientes que están consumiendo metadona, que pueden desencadenar un síndrome de abstinencia. Les menciono esto porque el síndrome de abstinencia por opioides tiene cierta característica y tiene cierta gravedad. Ya falta poquito con estos. Lopinavir, otro de los medicamentos que se combinan siempre con el ritonavir. Vuelvo a contarlo. Con el ritonavir se combina siempre obligadamente el indinavir y el lopinavir, no vienen separados. Y también comparte un efecto adverso, que ya lo vamos a ver, una interacción medicamentosa, perdón. Bueno, también
Tiene una baja biodisponibilidad, pero aumenta en caso de los alimentos ricos en grasa, unión a proteínas plasmáticas alta, es metabolizado en el citocromo 3A4, la vida media es elevada y se elimina por materia fecal fundamentalmente. Los efectos adversos son muy leves, fíjense que no son graves. Y con respecto a las interacciones medicamentosas, acá aparece por ejemplo la hierba de San Juan, que es el hipérico, y la rifampicina, prenavir, neviparina, efavirenz, que disminuyen las concentraciones plasmáticas del lopinavir. Y después, como el ritonavir, que se combina al lopinavir, inhibe, y es el inhibidor enzimático más potente, el citocromo 3A4 produce aumento de estos fármacos, midazolam, triazolam y derivados del ergot. Derivados del ergot, no vamos a ver ningún derivado del ergot. Pero para los que cursaron ginecobstetricia, la ergonovina, la metilergonovina es un derivado del ergot, que se usa, por ejemplo, para reducir el globo de Pinar después de un parto. O sea, y para evitar la hemorragia postparto. Se utiliza, tiene que estar el útero vacío para usar ergonovina o metilergonovina. Y seguramente conocerán a la ergotamina que se utiliza, que es el migral, que se utiliza para la cefalea. Simplemente para comentarles que es un derivado del alcaloide del cornezuelo del centeno, que es la ergotamina. Bueno, obviamente se administra con ritonavir. El ritonavir tiene alcohol, entonces no hay que administrarlo con metronidazol. Con disulfiram no va a pasar absolutamente nada. Y recordemos que el ritonavir inducía el citocromo 3A4, lo inhibe obviamente, pero también lo induce y disminuye las concentraciones plasmáticas de etinilestradiol. Entonces hay que buscar otro método de planificación familiar. Y ahora sí, el último, que es el atazanavir, perdón. Bien, tiene una característica que es muy parecido a uno que vimos. Si bien los alimentos aumentan la biodisponibilidad, el atanazavir se absorbe en medios ácidos, entonces no hay que administrarlo conjuntamente con ranitidina, sinetidina, que son antagonistas H2, que los vamos a ver a eso, con los antagonistas de la bomba de protones o bloqueantes de la bomba de protones, que los vamos a ver. Y por ejemplo, pacientes que toman bicarbonato, porque es normal que haya pacientes que tomen bicarbonato para la acidez. Entonces hay que evitar administrar conjuntamente con esos fármacos. Se une mucho a proteínas plasmáticas, se metaboliza en citocromo 3A4, tiene cinética no lineal, así que de acuerdo a la dosis la vida media va a variar, y este es el que tiene una vida, que puede llegar a tener una vida media más larga, que es de 10 horas. O sea, es el que tiene vida media más prolongada. Y como siempre, se eliminan fundamentalmente por heces. Efectos adversos, los mismos de siempre. Hiperbilirrubinemia no conjugada, que no trae consecuencias clínicas. Los efectos gastrointestinales, que son leves, diarrea, náuseas, vómito puede aparecer. La hipertrigliceridemia y la resistencia periférica a la insulina o hiperglicemia. Con respecto a las interacciones medicamentosas, la rifampicina y la efavirenz disminuyen las concentraciones plasmáticas. El ritonavir, por ser inhibidor enzimático, aumenta las concentraciones plasmáticas, y los antagonistas de los receptores histaminérgicos H2 y los inhibidores de la bomba de protones, disminuyen la biodisponibilidad. Son de los medicamentos más utilizados para el HIV, los inhibidores de la proteasa. Algunas cuestiones con respecto al conjunto. Sus efectos adversos son leves o moderados. Los efectos más adversos más graves pueden ser, por ejemplo, los efectos a nivel de la insulina, de la resistencia periférica a la insulina, y
y el aumento de la glicemia, que con un control más estricto y con un ajuste de la dosis se supera ese efecto adverso. Después, el resto de los efectos adversos, podemos mencionar que tienen efectos dermatológicos, que tienen aumento de los triglicéridos y colesterol, los digestivos son muy moderados, no son importantes los efectos adversos en general, así que son fármacos bastante seguros. Lo que sí hay que tener en cuenta son varias cosas. Primero, hay algunos de ellos que, como por ejemplo el ritonavir y los que se combinan con el ritonavir, como por ejemplo el indinavir y el lopinavir, producen modificación de las hormonas que tienen los anticonceptivos orales. Entonces, el ritonavir es uno de los que más se utiliza, entonces hay que tener en cuenta que si la paciente está tomando anticonceptivos orales hay que buscar otro método de planificación familiar. Eso es algo a tener en cuenta. Y lo otro a tener en cuenta son las interacciones medicamentosas. Todos inhiben en mayor o menor medida el citocromo 3A4. Y todos se metabolizan en el citocromo 3A4. Entonces, como el citocromo 3A4 es el citocromo que mayor cantidad de fármacos metaboliza, oxida, hay que tener cuidado cuando se le administra un medicamento que ustedes no saben o no tienen idea a un paciente que está tomando alguno de estos fármacos. Entonces, esto es para mí lo más rescatable. Bien, y terminamos con inhibidores de la proteasa. Van a encontrar seguro algún paciente en su vida que esté consumiendo inhibidores de la proteasa. Y el último, que vamos a ver que hay uno solo, hay más en realidad, pero el que más se utiliza es la enfuvirtida. Vamos a ver los inhibidores de la penetración. Los inhibidores de la penetración lo que hacen es básicamente unirse a un segmento de la glucoproteína la glucoproteína 41. O sea, se unen a una grieta hidrófoba de la glicoproteína 41 en el segmento N36. Lo que hacen es inhibir la glicoproteína 41. Entonces, ¿para qué sirve esa glicoproteína? Es una glicoproteína encargada de la penetración, justamente, en realidad de la fusión de las membranas. Entonces, al ser inhibida, como dice su título, inhibe la penetración. Entonces, lo que impide es la infección de los linfocitos CD4 y la transmisión del virus entre célula a célula. O sea, impide la infección básicamente. La enfuvirtida no es un medicamento que se utilice comúnmente ni que se combine con el resto. Los que se combinan son los otros tres grupos. Y sí, se combinan. No se administra por vía oral, se administra por vía subcutánea. Y eso es importante porque la mayoría de los efectos adversos están relacionados con el sitio de inyección. Bueno, se une muchísimo a proteínas plasmáticas, tiene un volumen de distribución amplio y hay cosas que no se conocen, como por ejemplo cómo se elimina. No se sabe cómo se elimina. Los efectos adversos, como les dije anteriormente, son a nivel del sitio de inyección y son locales, como por ejemplo dolor, eritema, nódulos, quistes y linfadenopatía local. O sea, en el sitio, o sea, los que corresponden al sitio o a la irrigación del sitio de inyección. Y uno que es bastante grave es la neumonía. Una neumonía en un paciente con HIV puede llegar a ser mortal. Igual que con otras patologías. ¿Para qué se utiliza? Bueno, en realidad es un antirretroviral de reserva. O sea, no se usa cotidianamente. Se utiliza en quienes han fracasado los demás antirretrovíricos o los esquemas con los otros antirretrovíricos. Solamente se utiliza en esos casos. Entonces es improbable que vean un paciente que esté consumiendo enfuvirtida. Además, tampoco es tan sencilla la autoadministración porque hay que tomar un par de recaudos. Y terminamos con antirretrovirales. Le iba a poner una foto al final, pero le iba a poner una foto de le iba a poner un cuadro de distintos esquemas
ahí ya les dije, hay cientos de esquemas. Pero, digo, los esquemas generalmente están en 2 o 3 hojas y no entran todos juntos en una diapositiva. Así que no les puse ninguna foto, pero me acordé de algo. Que yo conozca cuál fue uno de los personajes conocidos que murió por HIV, bueno, y hay situaciones en las cuales uno se acuerda de lo que estaba haciendo porque le marcó la vida. Yo les comento, yo iba a la escuela de música. Mi escuela tenía doble escolaridad. A la mañana hacía el bachiller y a la tarde hacía música en la Escuela Nacional de Música, que después fue provincial. Y ese bachiller tenía la característica de que para entrar a ese bachiller tenía que hacer música, danza o folclore, o títere en su momento, o teatro. Después quedó solamente música, folclore. Y bueno, y me acuerdo que en el año 91 estaba, me acuerdo la zona donde estaba, que era una cocina, estaba cruzando con una persona que se llama Gabriel, que de hecho es uno de los directores de comedia musical más importantes de la Argentina, a la altura de Pepe Cibrián, de hecho ha trabajado con Pepe Cibrián, que fue el que me dice, murió Freddie Mercury. Y ese día en la escuela, piensen que era una escuela de arte, fue un día de tristeza. Me acuerdo exactamente qué estaba haciendo el día que me enteré que murió Freddie Mercury, que creo que fue en noviembre, no importa el día en sí, pero sí me acuerdo que estaba en primer año de la escuela secundaria. Y así como me acuerdo qué estaba haciendo cuando cayeron las Torres Gemelas. Nada más, para transmitir otra cosa que nada tenía que ver con